¿Qué tal, jóvenes? Ahora lo que vamos a empezar a ver, nos vamos a meter al mundo newtoniano. Vamos a ver la mecánica desde los ojos de Newton. Como ustedes saben, hay otros temas que son un poquito más laboriosos, un poquito más complicados, que ya son relativistas, donde es válido lo que vamos a ver, pero se la una a algo un poquito más filosófico. En este punto vamos a empezar por ver conceptos. Tenemos el concepto de tensión, que suele ser reflejado para cuerdas, resortes o alambres. Cuando nosotros jalamos un resorte, ese resorte va a sentir una tensión, es decir, a nosotros nos va a jalar, si lo estamos haciendo con la mano, nos va a jalar hacia su forma natural. Eso es lo que nosotros llamamos tensión, igual una cuerda. Cuando nosotros le colocábamos una piñata, por ejemplo, en las fiestas, y estábamos moviéndola para que la piñata se fuera de un lado para otro, esa cuerda se agachaba un poquito, o nosotros le íbamos soltando y la tensión iba cambiando. Usualmente también la encontramos en todos aquellos instrumentos musicales que tienen cuerdas y nosotros tenemos que calibrarlas para que tengan un sonido. Si nosotros no lo hacemos bien, pues las cuerdas quedan flojas, no tiene la suficiente tensión y no suena o suena muy feo. Si nosotros sobrepasamos esa tensión, podemos dañar nuestro instrumento. Igual sucede con algunos equipos ya más robustos, como podemos aquí ver que tiene su pesa y esa cuerda, o mejor dicho, en este caso va a ser un alambre, va a generar una tensión. Es decir, va a permitir que carguemos algo sin que toque el suelo o nosotros podamos realizar un trabajo. Esa es la tensión. Siempre que nosotros tengamos la utilización de una cuerda, un resorte o un alambre, vamos a tener ese término. Posteriormente vamos a ver cómo se aplica y por qué le damos ese nombre. Ahora vamos a ver el siguiente concepto. Aquí vamos a tocar dos puntos. Vamos a tocar la fuerza de gravedad, que también la podemos encontrar como peso, y la fuerza normal. En la figura de peso, pues aquí ya encontramos las flechitas. Siempre que tengamos un peso, vamos a estar hablando de la gravedad. Recordemos, o si no lo hemos visto, el peso, que se simboliza con una P, es igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad va a ir siempre hacia la parte de adentro. El peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Por eso tiene un puntito de aquí. Siempre va a buscar ir hacia el centro de la Tierra. La pregunta aquí que solemos hacernos es, ¿por qué como nosotros, como estamos presentes en tanto a la gravedad, por qué no nos hundimos o por qué no volamos? ¿Por qué la gravedad nos sigue manteniendo? Y aquí tenemos dos características. La gravedad, pues nos va a llevar hacia el centro. Es decir, la gravedad, si fuera un poquito más fuerte, sí nos hundiría, sí buscaría que nos fuéramos hacia el centro. Pero también tenemos otro tipo de fuerza. Esa fuerza se llama normal. Y esta chica, si se dan cuenta, no está haciendo nada. Tal vez se está preparando para sus ejercicios, pero está sobre el suelo. Ustedes pueden estar sentados, pueden estar acostados. ¿Y qué pasa con el suelo? Pues el suelo también va a aplicar una fuerza para arriba. Esa fuerza se va a llamar fuerza normal y es la que evita que nos hundamos. Ustedes no lo ven porque como el suelo es rígido, pero sí tiene ciertas deformaciones. Son microscópicas. Si tuviéramos la suficiente visión, podríamos encontrar que esa fuerza deforma el suelo y es lo que hace que no nos hundamos, es lo que nos empuja. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si nosotros estamos sobre nuestro colchón y nuestros colchones son de los que tienen resortes, bueno, el resorte va a sufrir cierta tensión, pero si se dan cuenta, nos va a estar empujando para arriba. Si no, pues estaríamos intentando sobrepasar todavía el colchón y pues nuestra cama. Entonces, algo parecido así funciona la fuerza normal. La fuerza normal nos va a empujar hacia arriba, mientras que el peso o la fuerza de gravedad nos va a hundir. Esta fórmula es la que siempre va a estar acompañando a el peso. Es una fórmula muy sencilla y nos dice que la masa por la gravedad. Recordemos que la masa es una magnitud inercial, es decir, todos los cuerpos lo poseen y va a estar en relación a su masa, ¿ok? No hay que confundir peso y masa. Entre más el cuerpo pese, va a ser más difícil moverlo. Entre menos peso, va a ser más sencillo. Eso es muy sencillo si nosotros lo comparamos con, por ejemplo, un coche pequeño y un camión. Si en el caso de que los dos sufrieran una avería y nos pidieran que nosotros los ayudemos a empujar, nos vamos a dar cuenta que un coche compacto lo podríamos llegar a mover nosotros solitos y llevarlo al lugar. Pero ¿qué pasa si tenemos un camión repleto de personas? Pues casi es imposible que nosotros lo movamos. Tal vez me van a decir, no, yo estoy muy fuerte. Bueno, pero les va a costar más. Entonces,
Eso va a ser lo que nos esté dando la masa. La masa nos va a decir que el aspecto de inercia, ¿ok? Nos va a decir qué tan difícil es cambiar la posición de un cuerpo. Ahora vamos a tener dos términos que va a ser empuje y fuerza de fricción. El empuje, como vemos, va a ser una persona intentando desplazar una caja, nada más colocando fuerza sobre sus brazos, mientras que la fuerza de fricción va a ser las pequeñas, pues tampoco lo van a llegar a ver si no es muy notorio, pero son pequeñas deformaciones que tenemos en el suelo que van a decirle, ok, tú lo quieres empujar, vas a aplicar una fuerza, pero yo no te voy a dejar, que va a ser el suelo. Suele ser una K, pueden encontrarlo con otra letra, pero en general vamos a encontrar una K, una fuerza, o ya pueden ponerle ustedes también una F pequeña, que sea fuerza de fricción. Y eso va a ser una deformación. ¿Cómo nos damos cuenta de manera ya un poquito más clara? Cuando nosotros estamos en un terreno que tiene adoquines y esos adoquines no los pusieron bien y uno está arriba de otro, pues nos damos cuenta que va a dificultar que nosotros movamos algo. Eso va a ser la fuerza de fricción. Va a intentar evitar que algo se desplace. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos en el papel, va a estar también una fuerza de fricción, que es lo que va a dificultar que nosotros escribamos. Si ya nuestra hoja tiene muchas deformaciones, tal vez llega hasta el punto de que rompe nuestra punta de lápiz y va a ser la fuerza de fricción. El empuje podríamos caracterizarlo como el que nosotros le damos al lápiz para que se pueda llegar a mover y escribir sobre el papel. Eso es un ejemplo un poquito más rústico. ¿Y qué tiene que ver todos esos conceptos? Bueno, Newton, con la caída de una manzana, empezó a estudiar todos los movimientos. Ustedes ya conocen muy bien esa historia de que él estaba acostado y cayó una manzana y se preguntó que por qué la manzana caía y la luna no. Entonces empezó a visualizar luego el movimiento de los cuerpos y llegó a tres leyes, aunado a otra que lo vamos a ver posteriormente. Pero las tres leyes regían todo lo que sucedía en la Tierra. Ahorita que las escuchen se van a dar cuenta que si lo vemos un poquito claro van a decir, bueno, pero eso es muy fácil de notar. ¿Por qué le toman tanta importancia que él lo haya escrito? Porque no es tan sencillo. Ustedes ya, por todo el contexto en el que han vivido, se les va a facilitar el comprender estas definiciones, pero en ese tiempo no existía nada de esto. Todos los conceptos que hemos revisado, pues no había un término que lo definiera. Simplemente muchas personas decían, pues se mueve así, pues ¿para qué quiero revisarlo? Mientras que funcione, para mí es correcto. Vamos a revisar las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton también se llama principio de inercia. Como los definimos en el anterior caso, la inercia tiene que ver con la masa del cuerpo. Y entre un cuerpo sea más pesado, pues se le va a dificultar más. Y dice que establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él o si la resultante de la fuerza que se aplica es nula. Aquí tenemos este ejemplo, que por alguna razón, cuando tenemos la primera ley de Newton, siempre hay alguien cayéndose. Tenemos el perrito. En esta situación, el perrito está inmóvil. Mientras no se le aplique una fuerza, que él aplique una fuerza sobre sus patitas, pues no se va a mover. Como les dije, eso suena un poquito burdo, porque lo mismo sucede con su celular, con una caja, con cualquier cosa. Mientras yo no le aplique una fuerza, este no se va a mover. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si les pongo ahora un ejemplo de un camión? Y tenemos que ese camión se va a seguir moviendo, va a tener una velocidad. Entonces, la ley de Newton me dice que yo no lo voy a poder frenar hasta que algo se presente. Es decir, si yo no le aplico una fuerza contraria, ese coche se va a seguir moviendo indefinidamente. Sabemos que, pues en este punto, si no le aplicamos, bueno, si no le colocamos gasolina, pues se va a parar. Pero, ¿qué pasaría si ahora ese coche lo cambiamos a una bicicleta? Esa bicicleta va y se encuentra con una roca. Tenemos la roca y pues la roca lo va a frenar inmediatamente. Ustedes se pueden preguntar, pero la roca no le está haciendo nada. Pues la roca le está aplicando una fuerza. Recordemos que esa fuerza va a ir de este lado. Entonces, mientras que la bicicleta se va a estar moviendo de esta parte, vamos a ponerle una B y una R para saber que son fuerzas diferentes. Mientras la bicicleta se va a mover, la roca, por sus características, se va a mantener estática. ¿Va a aplicar una fuerza? Sí, y se le va a aplicar a la bicicleta. Si la persona no está bien agarrada,
por el mismo efecto que lleva, va a salir volando y va a llevar otra fuerza a esa persona. ¿Qué lo va a frenar? Pues lo va a frenar el aire. Entonces, ese tipo de leyes son un poquito más complicadas de lo que puede parecer. ¿Cómo él caracterizó eso? Él puso unos planos inclinados, unos pequeños triángulos, los dos tenían las mismas dimensiones y sobre él dejó caer una pequeña esfera. Con lo que ellos concebían era lo siguiente: si yo dejo algo caer, pues entonces tiene que caer a la misma altura porque nada lo está frenando y tiene que seguir indefinidamente. Eso era lo que ellos esperaban, que la bolita café llegara a la altura de la bolita amarilla y se mantuviera. Pero ¿qué pasaba? Mientras la bolita café recorría, por alguna razón, cuando empezaba a moverse, terminaba a otra distancia. Y de igual manera, cuando volvía la bolita, esa bolita café terminaba en una distancia más pequeña. Ustedes ya saben que todas esas pequeñas perturbaciones son la fuerza de fricción, lo que nosotros acabamos de definir. Esas son las características de la primera ley de Newton. Si yo no aplico una fuerza sobre algo, no se va a mover. Es decir, si ustedes no dejan su celular en ese lugar, nada lo va a mover. Y si ustedes lo lanzan, nada lo va a detener hasta que se le aplique una fuerza. Esa fuerza que puede ser, pues puede ser la fuerza de fricción o puede ser alguna de las fuerzas que hemos visto hasta el momento. Esa va a ser la primera ley de Newton, que la suma de todas las fuerzas debe de dar cero. O mejor dicho, si da cero es porque no está cambiando su movimiento. Ahora tenemos la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton nos dice que afirma que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Aquí tenemos ya la famosa fórmula de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una flechita sobre F y sobre A. Eso significa que son variables vectoriales, tienen una dirección y tienen una magnitud. La masa no. ¿Ok? Recordemos que esa es una característica del cuerpo, no va a tener una dirección. Mientras yo no le aplique alguna fuerza, pues no se va a mover. En este caso, va a estar dada con la aceleración. Y encontré un ejemplo un poquito curioso porque pues yo soy maestro de física, entonces yo no voy a criticar lo que ellos propusieron como ejemplo, pero aquí tenemos una persona con un palo de golf y lo que va a hacer es va a aplicar una fuerza, supongamos que va a aplicar la mayor fuerza que él posee. Entonces, él la va a aplicar y si por alguna razón ustedes han llegado a ver un video de un golfista, se darán cuenta que esas pelotas salen súper rápido. Con la fuerza que él aplica, va a generar una aceleración muy grande y la masa de la pelota es muy pequeña. En cambio, ¿qué pasaría si esa persona con el mismo bastón le pega a un camión? ¿Ok? Es decir, por eso les dije, no es un ejemplo tan lógico, pero él con su bastón quiere mover ese camión. ¿Ok? Dice, pues yo soy muy fuerte, voy a aplicar esa misma fuerza. ¿Qué va a suceder? Pues que la masa en este caso va a ser muy grande. ¿Y qué va a pasar con la aceleración? Va a ser muy, muy pequeña. En este caso, pues no creo que le haga absolutamente nada al camión, más que tal vez el ejemplo era de Superman y pues él sí lo saca a volar. Pero para una persona normal y corriente, lo único que va a hacer es va a abollarlo o va a romper alguna parte. ¿Vale? Eso es lo que me dice la segunda ley, que son directamente proporcionales. Si la masa es muy grande, la aceleración va a ser pequeña. Si la aceleración es muy grande, puede ser que la masa sea muy pequeña. Eso tenemos que dejar claro si la fuerza es la misma, ¿ok? Si la persona aplica la misma fuerza en los dos casos. Si fuera diferente, bueno, ahí ya entran otras cuestiones. Pero siempre que tengamos un problema que tenga movimiento, vamos a tener una ley de Newton, ¿vale? Vamos a tener la segunda ley de Newton y me dice que cualquier cuerpo que se esté moviendo, pues, su fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces, si yo empujo algo, esa fuerza que yo apliqué para yo poder moverlo va a tener que estar en dependencia a su masa para que yo le aplique la aceleración y se pueda mover. Tenemos también la situación de que si yo tengo eh, una masa muy grande y yo no le aplico la suficiente fuerza, no va a tener ningún movimiento. Entonces,
no existiría ninguna ley de Newton en ese movimiento o en ese fenómeno, sí existe, ¿ok? Pero yo no apliqué la fuerza necesaria para que se viera notorio, ¿ok? Sí va a existir, pero yo no lo puedo ver visible. Y ese fenómeno me lo va a definir bien la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton lo que nos dice es que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este último siempre ejercerá una fuerza al primero con la misma magnitud, pero con dirección opuesta. Es decir, la que también es muy famosa como a cada acción le corresponde una reacción con dirección opuesta, pero de misma magnitud. En esta situación voy a tener que si yo aplico una fuerza A sobre B, voy a tener como consecuencia otra fuerza que va a ser B sobre A, pero con signo contrario. Aquí no lo coloco porque pues en general se va a ver con el ejemplo del balón, pero usualmente se le coloca un signo negativo. Y aquí tenemos el pie lo vamos a llamar como cuerpo A y el balón es el cuerpo B. Y aquí me dice que la flecha es la patada sobre el balón, porque eso significa A sobre B, va a ser la patada del cuerpo A sobre B, me va a generar esta flecha. Pero el balón también va a aplicar una fuerza y esa fuerza va a ser B sobre A y va a tener esta dirección. Es decir, cuando nosotros pateamos, también el balón va a aplicar una fuerza sobre nosotros de la misma magnitud, ¿ok? Va a tener la misma magnitud con la que nosotros peguemos, pero va a ser de sentido contrario. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a jugar con balones, hay balones que son más ligeros que otros, imagínense los de cuero. Cuando nosotros no estamos acostumbrados y nuestro calzado ya está desgastado o lo acabamos de cambiar, ahí sí sentimos cómo pues puede hasta dolernos los dedos de los pies porque pues esta ley se está aplicando. Si nosotros pegamos muy duro, pues también esa fuerza se va a ir hacia nuestros pies que pues allá tiene un poquito más de física, otras situaciones, pero en general así funciona esta ley. ¿Por qué tenemos a este dibujo de la persona recargada? Bueno, cuando nosotros recargamos, recordemos que vamos a estar aplicando el concepto de empuje, ¿ok? Vamos a estar aplicando una fuerza, voy a estar empujando. Yo estoy empujando la pared, pueden decir, no, pues yo no vas a estar recargando, pero cuando nosotros nos recargamos, pues estamos empujando nuestro cuerpo contra la pared. Si yo nada más considerara esta fuerza, la fuerza que yo aplico, pues nos tendríamos que hundir, tendremos que sobrepasar la pared, que si está muy mal hecha, pues iba a suceder. Pero estamos en el caso ideal de nuestras casas. Si yo me aplico sobre esa pared, pues no la voy a traspasar. Entonces, ¿qué significa eso? Que la pared también está aplicando una fuerza. Esa fuerza de la pared nos está manteniendo en esas dimensiones. ¿Y qué está diciendo? Que pues voy a ponerle 1 para no poner P, para evitar que sea P y P. La fuerza 1 del cuerpo 1, que en este caso es la persona, va a aplicar la fuerza hacia la pared y la pared va a aplicar una fuerza hacia nosotros. Va a ser de la misma magnitud, pero de signo contrario. Si una fuera más grande que otra, pues nos estaríamos moviendo. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere la tercera ley de Newton. A cada acción le corresponde una reacción de misma magnitud, pero dirección opuesta. Siempre que nosotros tengamos presente una fuerza, vamos a tener una que la contrarreste. Y a este tipo de flechitas se le llama diagrama de cuerpo libre. Todas las flechas que yo he colocado y las que vienen en los diagramas se le llama diagrama de cuerpo libre. Usualmente se utiliza un plano cartesiano para dibujarlo de mejor manera. Pero entonces vamos a ver para qué nos sirven estas leyes y cómo lo vamos a dibujar, que va a ser nuestro tema de hoy, el diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar con el ejemplo típico. Voy a dibujar una caja simplemente en el suelo. Esa caja va a tener una masa. Recordemos que la masa siempre va a estar presente porque es una magnitud, bueno, mejor dicho, es una característica inercial de este objeto y va a definir qué tan fácil lo podamos mover o qué tan difícil va a ser. En este punto esa masa no se está moviendo, simplemente está en el suelo y supongamos que está bien colocada en el suelo, como nosotros definimos, va a tener el peso, en general lo pueden encontrar como P o algunos libros lo llaman W,
que eso ya tiene que ver con un poquito cómo le gusta al autor o si es, pues lo maneja en inglés o lo maneja en español, pero estamos hablando del peso. Recordemos que el peso se escribe con una P, pero sabemos que por la tercera ley de Newton va a haber otra fuerza que lo mande hacia arriba y eso va a ser también para que no se hunda. Y esa fuerza también nosotros ya la vimos y esa fuerza se llama fuerza normal. Entonces, en esta situación ya estamos aplicando dos fuerzas de los conceptos que habíamos visto y nos damos cuenta que se contrarrestan. Una va a ser el peso y otra va a ser la fuerza normal. Eso va a ser lo que mantenga mi caja sobre el piso y no esté volando o no esté hundiéndose. Ahora yo voy a aplicar una tensión, le voy a colocar una cuerda y va a haber aquí una persona que la quiera mover, ¿ok? La va a estar jalando y va a querer llevarla hacia este lugar. Entonces, yo voy a aplicar una tensión. Voy a aplicar una tensión para estar jalando. Esa tensión va también que ir, bueno, pues esa tensión va hacia la derecha, pero también va a haber o debe de haber otra fuerza que lo contrarreste. Y esa fuerza ustedes también ya la conocen. Como les dije, pueden ponerle una F o una K o una R en ocasiones. Y esa va a ser la fuerza de fricción. Entonces, tenemos tensión, tenemos fricción, tenemos peso y fuerza normal. Usualmente la tensión, pues son, digamos que la fricción, el peso y la fuerza normal casi siempre está presente en todos nuestros diagramas de cuerpo libre. La tensión puede ser en ocasiones sustituida por un empuje o también sustituida nada más por una fuerza, ¿vale? Entonces, esa tensión la vamos a manejar cuando sean cuerdas y una F si estamos hablando de empuje o si lo estamos usando con la mano. ¿Okay? Si nosotros estamos jalando, estamos empujando directamente con la mano, le vamos a poner una F. Pero en general, esto ya es un diagrama de cuerpo libre. Como les digo, usualmente también lo pueden encontrar ya con un plano cartesiano, que es lo más normal, es lo más común en hacerlo. Ahorita nosotros nada más nos vamos a caracterizar por ponerle las flechas y los nombres, ¿vale? Eso es lo que nos va a interesar en este punto, saber cómo contemplar cuando estamos manejando un peso, una fuerza normal, una tensión, una fuerza de fricción. Eso va a ser lo que nos interese para este tema del día de hoy. Entonces ya tenemos el ejemplo clásico, ¿vale? Una persona jalando una caja. Nos damos cuenta que no es tan sencillo cuando ya tenemos todas las fuerzas incorporadas en el movimiento, pero aún así es un ejemplo sencillo, ¿ok? Algo estático que nosotros queremos jalar y mover. ¿Qué va a suceder a continuación si ya lo volvemos un poquito más robusto? Bueno, ya tenemos aquí dos ejemplos. Van a ser cajas, cada una con su respectivo peso, o mejor dicho, con su respectiva masa, y vamos a tener poleas. ¿Okay? Esas poleas, recordemos que simplemente nos van a ayudar. ¿Okay? Si hemos tenido la oportunidad, nos damos cuenta que es más fácil mover las cosas cuando tenemos una polea. Para física, despreciamos lo que suceda con la polea. ¿Okay? Para que sea más sencillo el manejo. Nada más estamos suponiendo que esa polea nos va a ayudar a mover algo con otra cosa, ¿vale? En general, pues una caja va a estar moviendo la otra o nosotros podemos jalar con esa polea para que sea más sencillo, pero no nos va a interesar que haga esa polea, si genera una fricción o algo por el estilo. Mínimo para lo que estamos nosotros estudiando. Entonces, vamos a tener algo característico. El peso va a estar presente, ¿okay? Voy a llamarle M1 y M2. Entonces, recordemos, el peso va a ser para la caja 1 y va a ser también el peso para la caja 2. Recordemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces no van a ser iguales, porque ya nos damos cuenta que aquí en esta figura, pues una pesa 10 y la otra 15. La gravedad, pues es un dato universal, pero las masas van a cambiar el valor del peso. Entonces ya tengo dos flechas, ya tengo la parte de una de las fuerzas aplicadas en cada una de mis cajas. Ahora la pregunta es, si yo ya tengo una, pues entonces tiene que haber otra de la misma magnitud, pero de sentido contrario. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Bueno, que esta caja M2, que es la caja 2, pues tiene un cable y ese cable va a aplicar una tensión y esa tensión tiene que ir hacia el lado contrario. Entonces, aquí voy a tener la tensión de la caja 2. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la fuerza que va hacia arriba y también la fuerza que va hacia abajo. Ya estamos teniendo la tercera ley de Newton. Y
En la otra caja, pues ya sabemos qué fuerza va a ser la que la va a mandar para arriba. Y esa fuerza se llama fuerza normal. ¿Sí? Ya tenemos esa característica. Cuando nosotros tenemos una superficie donde se está apoyando, va a estar presente la fuerza normal. Si no hay, pues ahí sí tenemos que estar estudiando cuál es la masa uno o la caja uno. Nos damos cuenta que tiene el peso y la fuerza normal, como el ejemplo anterior, mientras que la caja 2 pues tiene el peso 2 y una tensión. Está conectada a una cuerda. Ahora, aquí va a haber algo curioso. Tenemos una caja de 15 kilos y una de 10 kilos. Pues supongamos que la caja 2 podría estar tirando sobre la caja uno. Es decir, va a haber un movimiento. ¿Vale? Yo no puedo en este momento asegurar que no exista porque la de arriba pese más que la de abajo, ¿ok? Eso yo no lo puedo asegurar. Entonces, puedo suponer que se va a estar jalando. Puedo suponer que la caja 2 va a estar jalando porque la polea le va a decir, ok, tú tienes que girar y irte para la parte de abajo. Entonces, aquí ya voy a tener yo una fuerza y en este caso va a ser una tensión. Va a ser la tensión de la cuerda. Va a intentar llevarla hacia donde está la caja 2. Eso ya es un poquito más de imaginación. Tenemos que ver cómo funcionan las cosas. Por eso se complica las leyes de Newton, porque aquí tenemos que suponer qué va a suceder. Entonces yo ya tengo una fuerza, la tensión 1, que la tensión de la caja 1 me dice que va a ir hacia la derecha. Entonces yo dibujo una flecha porque la tercera ley de Newton me dice que si yo aplico una, también tiene que haber otra, pero con sentido contrario. ¿Y qué es lo que va a evitar que se mueva o qué va a decir que quiere que se mantenga en su posición? La fuerza de fricción. Y con eso ya estaríamos teniendo todo el diagrama de cuerpo libre de ese diagrama, ¿ok? Ese diagrama de cuerpo libre, o mejor dicho, tengo el diagrama de cuerpo libre de esa figura. Ya se vuelve un poquito más complicado porque ya tengo otra o otros objetos en interacción. ¿Qué va a suceder entonces con la figura que tenemos en la parte de izquierda? De igual manera, voy a dibujar el peso correspondiente. Esta se va a llamar masa 1 y esta va a ser masa 2. Entonces, voy a dibujar el peso 1 y en la otra va a ser el peso 2. Entonces, ya tenemos los pesos. Si ya tenemos una flecha, inmediatamente tenemos que dibujar una flecha que vaya en sentido contrario. Esa es la ventaja de las leyes de Newton, que me va a permitir identificar de manera natural que tengo que, si yo voy a dibujar una, pues tengo que dibujar otra de sentido contrario, ¿vale? Eso ya es un vector. Esa que yo les estoy llamando flechas se llaman vectores. Y por eso, cuando nosotros encontramos en la fórmula de las leyes de Newton, tienen una flechita, porque me van a indicar hacia dónde se está moviendo. Entonces, yo ya tengo el peso 1 y el peso 2. Ahora, la pregunta que nos haríamos aquí, ¿qué es lo que une o qué es lo que está jalando a mis cajas? Pues tenemos que es una línea, ¿ok? Puede ser una cuerda, puede ser un tensor, un cable. Entonces, si recordamos los conceptos, entonces, el cable o el cordón o la cuerda, estamos hablando de tensiones. Y esa va a ser la tensión de la caja 2 y la tensión de la caja 1. Y ya con eso estamos acabando el diagrama para esta figura, ¿vale? Se dan cuenta, es más sencillo porque pues no hay ninguna superficie, lo único que me relaciona a ambas cajas pues es mi polea, pero yo la desprecio, ¿ok? La polea en este caso se va a sentir mal, pero siempre las vamos a despreciar. Nada más nos va a interesar qué sucede con los objetos. Si ya estamos en el suelo, pues ahí sí ya se vuelve un poquito más complicado porque hay más fuerzas que interactúan. En este punto es mucho más sencillo dibujar, ¿vale? Entonces, retomando, siempre que yo tenga una flecha, inmediatamente voy a dibujar la otra, ¿ok? La misma flecha, pero en sentido contrario. Ese es un tip que les puedo dar. Siempre que ustedes dibujen una, ya tengan en mente que están dibujando la otra. Ya después ustedes van definiendo si es una tensión, es simplemente una fuerza, es un empuje, qué es lo que va a tener como consecuencia la fuerza de fricción, la fuerza natural, otro peso o qué es lo que sucede, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo un poquito ya más particular que es muy curioso para este tipo de problemas.
Este de aquí se llama plano inclinado y es un triángulo que usualmente usamos una caja como para ejemplificarlo, pero puede ser un carrito de mandado, puede ser lo que ustedes quieran. Como sabemos, los planos inclinados nosotros lo utilizamos para facilitar el trabajo. Cuando vemos zonas donde a las personas con alguna discapacidad se les dificulta subir, encontramos este tipo de rampas para que se les haga más fácil el no subir escaleras y el poder bajarlas. ¿Qué tenemos en este punto? Vamos a tener algo curioso. De igual manera, como hicimos en los anteriores casos, voy a dibujar el peso. El inconveniente con el peso es el siguiente. El peso solo se puede dibujar hacia el centro de la Tierra. Es decir, lo tenemos que dibujar de manera que esté apuntando hacia el eje de las Y. Va a estar de forma paralela al eje de las Y en un plano cartesiano. Siempre va a estar de caída. No tiene ninguna inclinación. El peso siempre va hacia el centro de la Tierra. Eso es lo que tenemos que tener claro siempre. Ya tengo el peso. Entonces, ese peso se tiene que contrarrestar. El inconveniente con este tipo de problemas es que no se va a contrarrestar tan sencillo, ¿vale? Como tenemos suelo, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar una fuerza y esa fuerza va a ser la fuerza normal. Pero la fuerza normal siempre va a ser perpendicular hacia el piso. Esa va a ser mi fuerza normal, ¿vale? Aquí ya encontramos algo curioso. Las fuerzas no tienen la misma dirección, pero sí se van a equilibrar ya cuando hagamos el cálculo matemático. Nos vamos a dar cuenta en que cuando las fuerzas en el eje de las X, en el eje de las Y, cuando ya lo estemos revisando, nos vamos a dar cuenta que sí se van a equilibrar, ¿vale? Y aquí el mismo problema me está dando la tensión, ¿ok? Me está diciendo, ok, tú vas a aplicar una tensión porque yo la voy a intentar llevar hacia arriba. Y como estamos en el suelo, la pregunta que yo les hubiera hecho es, ¿qué fuerza lo va a contrarrestar? Y pues si sabemos que estamos en el suelo, pues es sencillo. La fuerza que lo va a contrarrestar es la fuerza de fricción. Y con eso ya estaríamos acabando nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos que para planos inclinados es un poco más complicado porque aquí no vamos a encontrar flechas con las mismas direcciones con respecto al peso y a la fuerza normal. ¿Qué es lo que se suele colocar en este tipo de problemas para que sea más sencillo? Bueno, se pone un plano cartesiano. ¿Eh? Se los voy a adelantar para que vayan viendo cómo se dibujan. ¿Okay? Este ya yo lo calificaría como que es correcto, pero usualmente el plano cartesiano, para que sea sencillo el análisis, se vuelve a redibujar, que sea paralelo sobre el plano y por lo tanto que sea perpendicular. Recordemos que el plano cartesiano siempre tiene un ángulo de 90 grados entre el eje de las X y el eje de las Y. Y vamos a tener algo curioso. Si se dan cuenta, va a facilitar el ejercicio, pero el peso va a tener un ángulo. Eso va a ser ya un poquito laborioso cuando estén realizando ejercicios de planos inclinados. Usualmente se hace para que sea más sencillo, ¿ok? El plano inclinado es como, o mejor dicho, lo que yo acabo de dibujar es como si ustedes pudieran redibujar su plano y volverlo de forma horizontal, ¿vale? Que el suelo esté como los anteriores casos. No obstante, es sencillo, sí, nada más que el problema es que ya tiene ángulos. Nada más. Por eso les digo, ya cuando ustedes estén haciendo cálculos, ya cuando hagan un procedimiento más complejo, se van a dar cuenta que las leyes de Newton se aplican tal cual lo hemos visto hasta el momento. Entonces, para el video de hoy, nada más lo que nos va a interesar es aprender a hacer diagramas de cuerpo libre. Cuando nosotros tengamos una flecha, inmediatamente pensemos en cuál la va a contrarrestar. Eso va a ser lo primordial. Y aquí sí tenemos que tener un poquito de imaginación. Muchas veces tenemos que saber cómo funciona el aparato para poder dibujarlo. Entonces, aquí, cuando ustedes vean una polea, digan, ah, pues, cómo va a jalar la polea la otra caja? O cómo la persona con la polea va a poder jalar el otro objeto. Aquí ese va a ser el punto, que chicos, ustedes tienen que definir cómo se va a mover, cuál va a ser la característica del diagrama que estén revisando, ¿ok? O mejor dicho, la figura que estén revisando.
y sobre eso ya empiezan a colocar las flechas. Con los conceptos primero que vimos, van a ser más que suficientes para ponerle nombres. Usualmente ya cuando tenemos sistemas muy grandes, empezamos a poner números, ¿ok? La fuerza 1, la fuerza 2, la tensión 1, la tensión 2. Esa es la parte que vamos a visualizar el día de hoy, cómo poder dibujar a partir de una figura. Ya las flechas, en este caso, como les comento, se llaman vectores, y ese va a ser el punto primordial para temas posteriores. Cómo se convierte algo físico, pues algo de la vida real, en un problema ya conceptual o en un problema de física. Y es como por medio de diagramas de cuerpo libre. Usualmente se enseñan este tema, pero se va a aplicar en temas tal vez que ya vean hasta en la carrera, ¿ok? Ese siempre va a ser el objetivo, que podamos ayudarnos de manera visual para poder resolver un problema. Y como yo suelo decirle a mis alumnos, si ustedes pueden dibujar algo, entonces significa que están comprendiendo el tema. Muchas situaciones cuando están en exámenes finales o cuando están en extraordinarios, por el nervio o por falta de tiempo, no terminan de resolver el problema. Pero si ustedes ya tienen su diagrama, ahí sí ya podemos siempre considerar cierta calificación porque decimos, ok, sí comprende esos conceptos, sí comprende cómo funciona y pues puede que el tiempo, los nervios le hayan ganado a la hora de resolverlo. Ahí solemos colocar cierto porcentaje. Esa es la característica. Si ustedes pueden dibujarlo, háganlo, ¿ok? Porque les va a servir tanto para que el maestro se dé cuenta que sí, sí entendieron el tema, como para ya los cálculos. Si ustedes tienen mal su diagrama de cuerpo libre, lamentablemente les voy a decir que todo su ejercicio va a estar mal. Puede que de pura chiripada cuadre al final, pero en general casi siempre es erróneo el resultado porque si no equilibramos esas fuerzas, pues nos van a dar resultados muy, muy fuera de lo común. ¿Vale, chicos? Si no tenemos dudas o preguntas, nos vemos en el siguiente video. Y si las tuvieran, por favor, háganmelo saber. Estoy para atenderlos y con mucho gusto las revisamos con temas o con ejemplos particulares. ¿Vale, chicos? Nos vemos en el siguiente video.